buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en Conversaciones en Casa, una mirada global. Vamos a hablar en esta ocasión de algo un poco menos estresante. Vamos a hablar de todos esos temas que nos distraen un poco, pero además que nos ayudan a estar en algunas ocasiones más actualizados, más educados. Es el arte de escribir. Esta labor que muchos podemos, digamos, realizarla, pero no todos tenemos ni el conocimiento ni la preparación para hacerlo. Por eso tenemos con nosotros a dos invitados especiales, escritores colombianos. Uno de ellos, que puedo decir muy de lejos, es uno de mis escritores preferidos, Santiago Gamboa. Gracias por acompañarnos en este programa de Conversaciones en Casa. Gracias, Laura, por invitarme. Con mucho gusto. Y también tenemos con nosotros a Andrés Felipe Solano, quien se encuentra en Seúl y que también hace poco publicó precisamente una historia, un libro que se llama Los días de la fiebre, que precisamente cuenta toda esa historia que se está viviendo en Corea. Andrés Felipe, muchas gracias por recibirnos en ese lugar de su casa y por tener esta conversación con nosotros. Hola Laura, hola Santiago. Hola. Pues bueno, me gustaría comenzar precisamente por Andrés y por este libro que recientemente publicó, esa situación que se está viviendo en este preciso momento en Corea y que además ahorita vuelve a resurgir con digamos, los números que nuevamente vuelven a existir, estos casos que se están registrando y por los que incluso usted ha tenido que pasar por alguna situación de mirar que todo esté en orden. Andrés, cuéntanos un poquito sobre este reciente libro que usted publicó. Bueno, lo primero es un libro que obviamente no tenía planeado, porque nadie se anticipó a esto. Y yo estaba trabajando en un proyecto muy, muy diferente. Y un editor, alguien con el que he trabajado en Colombia, ahora está en España y que conoce un poco la realidad coreana, ha estado aquí en Corea. Cuando el virus se disparó en el país, que fue a finales de febrero, yo había seguido las noticias, obviamente, por la cercanía con China, pues estaba muy enterado de lo que pasaba. Quizás en otros lados, en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, aún no se sabía mucho de esto. Pero cuando subieron los contagios en Corea y empezó a verse como que esto podía explotar, el editor me propuso escribir algo sobre lo que estaba pasando. Yo estuve muy reticente al principio, quería seguir con mi proyecto, que igual lo tenía en la cabeza muchos años, pero sucedió una cosa muy particular. Y es que en medio de la conversación que teníamos con el editor, una persona resultó contagiada en un restaurante al que yo voy una o dos veces a la semana, un restaurante que queda muy cerca de mi casa. Y también pasó por otro par de sitios que suelo visitar. Cuando sucedió eso dije, bueno, quizás el virus está golpeando la puerta y tendrá algo que decir. Y acepté la única premisa, digamos, del libro que tratamos de conformar como diario, era como la escritura más fácil, era que el libro se pudiera leer en unos 10 o 15 años o 20 años, que no fuera simplemente un registro de cómo se ha desplegado el virus en Corea y cuál ha sido su respuesta. Digamos, las personas que quieran saber de eso lo obtendrán leyendo el libro, pero otras que simplemente quieran un poco compartir la experiencia de haber estado encerrado y lo que ha significado y quieran leer sobre eso en 10 o 20 años, pues lo podrán encontrar también. Bueno, pues sin duda ese libro que ya tuve la oportunidad de leer es precisamente ese ejemplo y que cuenta todos esos detalles de cómo se vive la situación en uno de los países que ha sido muy estricto en el manejo de la pandemia y que por ende ha sido reconocido quizá como modelo por el manejo de la misma. Ahorita hay un resurgimiento de los casos y precisamente toda esta, digamos, los detalles que encontramos en este libro son bastante interesantes para saber cómo se vive en otra parte del mundo. Santiago, ¿cómo se vive todo en Cali? ¿Cómo ha sido la situación, digamos, del manejo de la pandemia, pero además el mantener esa inspiración? Porque me parece un reto gigante tener, digamos, sí, esas ganas de estar escribiendo cuando no tenemos mucho entorno y mucho contacto con mucha gente.
Bueno, mira, lo que pasa es que a mí me ha parecido que la pandemia y el confinamiento para mí, para una persona que escribe y que su vida era básicamente eso, estar en la casa, pues ha sido, digamos, un cambio relativamente leve. El único cambio es que todo el resto de la familia está en la casa. Eh, pero de resto para mí ha sido más o menos mantener pues un poco la misma vida. Sí, algunos viajes los dejé de hacer, etcétera, pero es decir, estar encerrado en la casa trabajando, en mi caso, pues estar en mi biblioteca, leyendo, escribiendo, atendiendo pues en fin, mis compromisos, es un poco la vida cotidiana pues como de un escritor. Y más bien sí, pues de pronto a las 6 de la tarde me hace falta salir, dar una vuelta por cerca de la casa. Desde ese punto de vista he estado relativamente tranquilo. Afortunadamente, pues aquí yo vivo en una casa más o menos grande, en donde las otras personas que viven acá conmigo también tienen sus espacios privados y de alguna manera pues nos podemos mantener alejados y ponernos una cita a la hora del almuerzo en el comedor. Eso es más o menos la ventaja. Ahora, pues pasan los meses, claro. Yo siempre he tenido muchos viajes y me hace mucha falta como esos momentos de soledad, los aviones, en los hoteles. A mí me gusta también tomar notas de los viajes que hago y hacer como pequeñas crónicas que nunca sé en el momento en que las escribo para qué las voy a utilizar y que muchas veces después las utilizo en mis libros. Y eso me hace falta. Pero digamos que debo confesar que mi trabajo de escritor no se ha visto muy afectado por el hecho de que más bien yo diría que se ha favorecido porque los distractivos se han eliminado. Entonces he estado como muy concentrado en mis cosas y eso desde ese punto de vista ha sido positivo. Santiago, ya que usted habla de esa disciplina de escribir, bueno, yo lo conocí precisamente por este libro que se llama Plegarias Nocturnas en español, lo tengo aquí en mis manos en inglés, pero hay algo que me llama mucho la atención, Santiago, y es que usted todos los años está publicando algo. ¿De dónde saca tanta inspiración o digamos cuál es la disciplina que usted tiene para poderle cumplir a sus lectores con que normalmente está escribiendo con una rutina? ¿Cómo encontrar esa variedad de temas? ¿Cómo poder, digamos, mantenerse activo con tanta disciplina y saber que uno, bueno, ya el próximo año va a tener algo nuevo? Bueno, mira, yo publico más o menos un libro cada 2 años en realidad. Lo que pasa es que eh, pues, a veces se retrasan las salidas por situaciones específicas. Ese es un poco como más o menos el calendario que yo tengo. No es que me lo proponga y que obedezca a un plan, sino sencillamente es como mi ritmo natural. Ahora bien, hay veces que se suma algún libro por alguna situación específica. Hace 2 años publiqué con la editorial Langosta de Héctor Abad, publiqué un libro de crónicas de viajes con 30 ciudades, o sea, con crónicas que he escrito en 30 ciudades del mundo. Entonces, pues ese, básicamente lo que hice fue reunir lo que ya había escrito para diferentes revistas y para algunas publicaciones donde he trabajado haciendo crónicas de viajes y bueno, y fueron publicadas todas conjuntamente. Entonces, se viene a sumar un libro, pero que realmente no es un libro que yo me haya sentado a escribir de la primera página a la última en el año anterior. Por cierto que en esas crónicas me faltó la crónica de la ciudad de Seúl, en donde estuve con Andrés Felipe, y tengo un recuerdo maravilloso de ese viaje, pero luego pensé que en el fondo pues era mejor así y más bien recomendarle a la gente leer la crónica maravillosa que escribió Andrés sobre Seúl, con la que además aquí ganó el premio de la Universidad de AFIT como mejor libro del año. ¿De qué año fue, Andrés? Eso fue, claro, eso cubre el primer año que yo viví en Seúl, que es 2013, pero salió publicado en 2015. Exacto.
Bueno, pero yo me refería a que tú con ese libro ganaste un premio en el año, eso es lo que no recordaba, en el año 2015, 2016, algo así. Que ese premio, yo tampoco sé, porque ese premio cubre creo que se entrega en enero, pero cubre el año anterior, las novelas los libros que se han publicado el año anterior. Yo no lo tengo claro. ¿Y ustedes se conocieron por ese libro entonces? No, nos No, conocíamos hace muchos años en Bogotá, Sí, sí, sí. pero, Sí, sí. Cuando yo era estudiante universitario, una entrevista con un buen amigo que se llama Juan David Correa. Entrevistamos a Santiago porque nos gustó mucho, mucho su segunda novela, Perder es cuestión de método. Uy, que además tiene una película muy bien hecha. la película de Sergio Cabrera es de 2005. A mí me gustó la película, me gustó mucho, porque forma una especie como de imagen de Bogotá en el cine, que es como pues, una Bogotá muy moderna, y que yo creo que en las obras de Sergio Cabrera queda muy bien, porque su gran película, que es La Estrategia del Caracol, habla sobre y muestra una Bogotá de los años más bien como setentas. Entonces, con esta película me parece que él hace como una especie de díptico sobre Bogotá en diferentes épocas que le quedó muy bien. Y bueno, pues uno con las películas basadas en un libro de uno, pues eso uno siempre sale ganando, porque al que le gusta la película, pues dice que va a leer el libro, y el que no le gusta dice que el libro es mejor. Entonces uno gana con cara y gana con sello. Tiende a pasar más la segunda, que uno se ve la película y uno dice como, uy, me quedo con el libro. Esa tiende a pasar más. Pues es que, a ver, a mí me gusta mucho el cine, me fascina, y yo sé perfectamente que es una segunda, es un lenguaje muy diferente al de la literatura, pero en el caso de Sergio yo creo que la lectura que él hizo es muy cercana al libro, pues no es por eso que me gusta en realidad, porque una película no tiene la obligación de ilustrar un libro. Una película tiene que ser buena, tiene que ser una buena película, y crear una intensidad y una profundidad que el cine, que le es propia al cine y probablemente no a la literatura. La literatura lo hace diversamente. Pero en este caso a mí me parece pues que funcionó bien y que salió muy bien. Yo participé, Andrés, te contesto, participé un poco en los diálogos, porque ¿cómo es que se llama? La adaptación de la novela a un guión era un argentino. Entonces el primer guión, todos los diálogos eran en argentino. Entonces yo lo que hice fue sentarme y agarrar los diálogos y bogotanizar lo que era argentino. Claro, Pero eso es muy fácil. Sí. Sí, porque me recuerdo que una de las cosas que nos gustó y que me gustaron del libro era ver esa habla bogotana representada tan viva como lo lograste hacer ahí. Sí, pues imagínate eso, lo que yo me alcancé a reír leyendo esa historia en fraseo Entre argentino. boludos y ches. Sí. Pero bueno, pero salió bien, porque además en el cine la cosa de la autoría, eso no existe en el guión, pues. Eso es muy diferente. Lo que escribió el adaptador, eso después pasa por otras 30 personas. Y el pedacito que yo hice, que fue corregir un poco me han dicho, transformar los diálogos, después eso a su vez pasó y pasó y pasó por más. Y luego además llegó a los actores que a su vez los transformaban. Yo me acuerdo César Mora, que me hacía morir de la risa. Pues él leía una cosa y dicho, leía sí y decía positivo. O sea, cada uno adaptaba los diálogos a su personaje y a su forma de ser, ¿no? ¿Y nunca has Y tenido que eso es ganas de escribir particular. guiones? Perdón, me No, estoy metiendo. No. Yo creo que es que tenemos un delay natural, porque es que además todos, para que sepan, estamos en diferentes lugares. Uno está en Cali, el otro está en Seúl, y bueno, yo estoy en Nueva York, entonces seguramente el tema de las distancias no ayudó mucho con la conexión, porque bueno, esta nunca ha sido nuestro mayor aliado. Andrés, por favor, adelante. No, te preguntaba porque justo antes de escribir este diario, digamos, por decirlo, y antes de emprender el proyecto en que estaba, traté de escribir un par de guiones. Y claro, jamás lo había hecho y fue una experiencia un poco agónica. Eh, eh,
finalmente los abandoné. Pero quería saber si tú te habías lanzado alguna vez a escribir un guión. No, fíjate que a mí digamos, el mundo de los guiones siempre me ha parecido que es realmente una técnica, es decir, es un arte extraordinario, pero que tiene que estar sostenido por una técnica que debes conocer. Y bueno, pues tienes que saber que no puedes hacer, en fin, eso tiene unas limitaciones y tiene el tiempo. Yo he visto inclusive que hay como unas especies como de modelos que uno escribe sobre esos modelos para escribir guiones. Y que facilitan un poco el poder entender que solamente debes escribir los diálogos y unas indicaciones menores. Supongo que se parece mucho al teatro, tampoco he escrito teatro, pero a mí me parece muy difícil. Ahora, he leído, probablemente pues la forma para escribir guiones es como todo, leyendo guiones. Yo he leído no he leído muchos guiones. Leí los guiones de Paul Auster sobre las películas esas que hizo con el director de origen chino norteamericano, Smoke, y otra que se llamaba, no recuerdo cuál. He leído muy pocos guiones, uno de Truffaut, de una película de Truffaut, pero entonces no tengo como esa experiencia. Pero uy, eso yo creo que eso es otro mundo. Fíjate que a mí me interesa mucho lo que tú acabas de hacer. No lo he leído porque no sé si se consigue allá en Colombia tu diario, pero eso me parece una cosa muy interesante porque fíjate que el diarismo es algo que se ha hecho muy poco en Colombia. Ahora salieron los de Héctor Abad hace unos meses, bueno, sí, el año pasado en realidad, pero no hay prácticamente grandes antecedentes de diarismo y de diaristas en Colombia. Eso está muy bien. ¿Tú eres lector de diarios? ¿Has tenido relación con ese mundo? La verdad que no, ¿sabes? No realmente. Y el diario de Corea, el que hablamos ahora, que se ganó el premio, fue mi primer diario y también fue un poco una proposición de un editor, digamos. Cuando me mudé acá me dijo que si escribía algo sobre Seúl y pensamos que esa era la mejor manera. Pero en realidad no, me parece un ejercicio agotador. He tratado, intenté, no sé, un diario de adolescente y después cuando me mudé a España también, viví un tiempo y intenté llevar un diario, pero me parece agotador y la verdad el registro minucioso de los días no creo que sea lo mío. Por eso estos libros escapan un poco a la noción que tenemos de diario. No están fechados, por ejemplo. Vamos a tener que ir en unos segunditos a una pausa comercial, pero igual quería explicarles un poco qué es lo que está pasando y aquí yo me quedé un poco al lado de la conversación. ¿Por qué? Porque estos dos escritores colombianos se conocieron hace mucho tiempo, los dos tienen muchas cosas en común, que es ellos han viajado alrededor del mundo, han escrito sus experiencias, se han contado sus historias desde diferentes lugares del mundo. Vamos a conocer un poco más de estos estilos literarios, vamos a conocer un poco más de Santiago Gamboa, un poco más de André Felipe Solano al regreso de este corte comercial, así que ustedes no se desconecten de Conversaciones en Casa, una mirada global. Muchas gracias por permanecer con nosotros en Conversaciones en Casa, una mirada global. Hoy estamos dando una mirada un poco más literaria, hablando con dos escritores colombianos que se encuentran en diferentes partes del mundo. Uno de ellos está en Seúl, el otro se encuentra en Colombia, precisamente en Cali, y la idea es que conozcamos un poco más de ellos. Hace unos minutos estábamos hablando un poco de las experiencias que han tenido en este tiempo de creación durante el tiempo de pandemia. Y precisamente hay algo que me llama la atención porque he venido leyendo diferentes entrevistas de ustedes y he podido observar que no son muy interesados en que los reconozcan quizá como escritores latinoamericanos y me llama mucho la atención el por qué. Ustedes tienen una mirada muy universal, pero me gustaría que los dos me contaran un poco la experiencia y quitar esa relación que tratan de mantener con nuestra región y quizá cosas de las que tratan de desligarse. Santiago, podemos comenzar.
No, bueno, yo no tengo ningún problema de ser considerado latinoamericano, Laura, entre otras cosas porque más bien yo creo que pues es como una especie de marca registrada de mucho prestigio. Lo difícil es estar como a la altura de esa marca registrada, pero yo pienso que pues, al fin y al cabo es una denominación de región. Yo pienso que a ver, quienes, por lo menos un argumento de quienes he oído que se oponen, no sé qué piense Andrés, pero algún argumento que he oído de quienes se oponen, por ejemplo, he visto a gente como el escritor mexicano Jorge Volpi, que lo que dicen es que el mundo en los términos de la literatura latinoamericana ya no existe. Y eso es cierto, es decir, ya ser un escritor latinoamericano en términos del estereotipo de los años 70, 80, pues ya no, eso sí es absolutamente cierto. Ya no existe, entre otras cosas, ni siquiera el estereotipo del escritor a secas para ningún país. Y eso me parece muy bien. Yo creo que se acabó como esta época en la que los escritores eran como estas especies de superhéroes nacionales, en la época de García Márquez, de Vargas Llosa, de Carlos Fuentes, Humberto Eco, estos gigantescos escritores que prácticamente parecían como los jefes de Estado de un país. Y eso es obviamente eso no lo decían ellos, eso son las sociedades las que deciden darle esos lugares a ciertos escritores. Y yo pienso que hoy hay más mecanismos, hay más, es decir, el trabajo de escritor se ha, por decir algo, secularizado y ya el escritor no es una figura pues que esté más allá por encima de sus lectores ni nada. El escritor es un ciudadano como cualquier otro y a mí eso me gusta. Me gusta que el escritor no tenga como esa especie de carga simbólica encima. Pero yo sí me reconozco pues, de la región, escribo en lengua española, miro y me preocupa América Latina. Creo que América Latina sigue teniendo una unidad de destino, una unidad histórica. Y a mí me gusta pertenecer a esta comunidad como escritor. Y a usted, Andrés Felipe, ¿cómo es la experiencia de ser un escritor latinoamericano en un país de una cultura tan diferente como lo es Corea? Digamos, son culturas que son completamente distintas y que es imposible no destacarse dentro de los escritores en medio de esa cultura. Bueno, no conozco otro escritor latinoamericano acá. Lo que quizás simplemente nombra es la soledad en la que me puedo encontrar en ese campo, digamos, en mi campo profesional, lo que sea. No, me dejó pensando, Santiago, curiosamente, en lo de jefes de Estado, que me parece que es una denominación adecuada para esa figura que estos escritores no se propusieron crear, pero finalmente los entrenaron ahí. Y me acordaba era que tú habías dado un golpe de Estado en un momento con Macondo, que fue muy, muy particular ese... Ahí pateaste que es necesario, y no quiere decir... No, lo que pasa es que... Yo creo que era la tarea de ese momento. Pero fíjate que eso tiene una historia que es muy interesante para mí, y es que estamos hablando, eso fue una antología que se publicó en el año exactamente 96, cuando existía Mondadori. Entonces, en esa época, pues, no había casi las mismas canales de comunicación de ahora, y yo vivía en París y era corresponsal del periódico El Tiempo, y un buen día suena el teléfono de mi casa y era una voz lejana desde Chile, con un acento chileno muy fuerte, en donde un tipo me decía, mira, es que te estamos llamando porque hemos leído tu primera novela, Páginas de Vuelta, y nos ha gustado, y entonces queremos invitarte a participar en una antología. Entonces, ¿tienes un cuento? Y yo dije, sí, tengo un cuento. Entonces, bueno, mándalo a este número de fax. Listo. Entonces, adiós, chao. Me acuerdo que el tipo me dijo, yo me llamo Sergio Gómez, pero yo no soy tan conocido, pero de pronto sí conoces a Fuguet. Y yo le dije, no, tampoco. Y dije, bueno. Entonces, pero igual mandé a ese número de fax un cuento y me olvidé porque no volví a tener ninguna comunicación. Y después, cuando el libro se publicó,
se publicó, bueno, yo ni siquiera sabía el título que iba a tener ese libro, mucho menos el prólogo al que tú te refieres, que obviamente, digamos, es un prólogo oponiéndose a García Márquez y tomándole el pelo, Macondo, etcétera. Y claro, yo me vi de repente como un poquito como responsable también por tener un cuento en esa antología de todo lo que decía ese prólogo, por el cual no fui para nada consultado, ni yo ni ninguno de los demás antologados. Eso fue un prólogo que escribió Fuguet con el otro, con Gómez. Y entonces, pues yo lo leí en el momento en que recibí la primera copia de ese libro. Y además, no sé si sabes esto, Andrés, pero además, cuando ese libro salió en España, a los 15 días salió una crítica en el periódico El País en Babelia de Ignacio Echavarría, que era el crítico al que todo el mundo le tenía pánico porque era como así, como el serial killer. Y entonces, por supuesto, era una página entera de Babelia diciendo que ese libro era absolutamente ridículo, que ese prólogo era pues penoso, que cuál era la nueva propuesta, que los escritores que estaban ahí escribían todos igual, y que eso era un estilo internacional, me acuerdo, así se llamaba, el estilo internacional, era el título de la crítica. Y esa era mi primera publicación en España, me acuerdo. Yo había publicado en Colombia y esta era mi primera publicación en España. En esos años era muy importante tener una publicación en España porque desde ahí después te publicaban en el resto de América Latina, cosas que hoy ya han cambiado. Pero eso estamos hablando del año 96. Y entonces yo seguí leyendo esa crítica terrible, así casi como un boxeador cayendo al suelo, pero de pronto en el último párrafo ocurrió un milagro y es que el tipo le había gustado mi cuento. Entonces dice, bueno, en medio de toda esta panda de no sé qué, si yo tuviera que rescatar algo, y me mencionó. Y ahí a mí me cambió la vida, porque entonces como él era el mejor amigo de Claudio López Lamadrid, de Bolaño. Y de Bolaño, bueno, eso vino después, pero sobre todo lo más importante era que él era el mejor amigo de Claudio López Lamadrid, que era el editor de Mondadori, de Literatura Mondadori. Entonces, a los 4 o 5 días de salida de esa crítica, Claudio López me llamó y entonces por eso después Perder es cuestión de método apareció en Mondadori en España. E inclusive hice otro libro más después con ellos y gracias a esa crítica, pero claro, yo lo primero que hice en mi vida en España cuando fui a presentar libros era a disculparme por semejante prólogo tan tonto, porque yo nunca jamás estuve de acuerdo con ese prólogo. Y cuando conocí a Fuguet le dije, oye, la próxima vez que hagas una antología y le vayas a clavar un prólogo de ese calibre, por favor, pues pásaselo a los autores primero, a ver si de pronto alguno quiere retirar su cuento. Y tomando un poco lo que dice Santiago de escuchar a los autores primero, por eso es que les estamos dando acá la palabra a estos dos autores colombianos, a quienes vamos a seguir escuchando en unos minutos en nuestro último segmento de Conversaciones en Casa, una mirada global, así que ustedes no se desconecten para que conozcamos un poquito más de Andrés Felipe Solano y de Santiago Gamboa en esta conversación. Bueno, hemos podido escuchar varias historias de esos inicios o incluso, digamos, durante la vida como escritores tanto de Santiago Gamboa como de Andrés Felipe Solano, escritores colombianos que han tenido varias experiencias fuera de nuestro país. Y precisamente esa es la pregunta que me gustaría comenzar por Andrés para que él nos la cuente, nos la responda. ¿Cómo ha sido esa experiencia de ganar lectores fuera de su país? Es uno de los públicos que puede resultar bastante complejo, más cuando, digamos, no tienen su propio idioma o, digamos, estando desde allá, ¿cómo hace para promoverse entre su lengua? Bueno, yo tengo solo un libro publicado en coreano, que es el Diario de Corea, y ahora Los Días de la Fiebre también va a salir publicado. Ha sido extraño porque durante varios años he sido algo así como un escritor sin lectores. O sea, están los lectores de Colombia y
los que me pueden leer en español, pero estando acá ha sido como vivir en un limbo muy particular. He descubierto también cosas muy específicas de la cultura coreana. Por ejemplo, los lanzamientos de libros no existen. No hay algo así. Cuando se publicó el libro en coreano, yo estaba dispuesto, bueno, a reunirme con algunos lectores y a través de un traductor, porque yo no hablo coreano fluido, digamos. Sé moverme en coreano, pero no para mantener una conversación sobre literatura. Y la editora me explicó que no, que era como para figuras ya muy reconocidas, e incluso se usa un término que me sorprendió, que se llama book concert. Digamos, es un poco a la manera gringa, porque los gringos sí pagan muchas veces por asistir a lecturas, compran tiquetes o por asistir a charlas con escritores, pero acá no existe. Entonces eso ha sido particular. Ahora, justo ahora digamos que voy a tener una nueva experiencia porque han publicado un cuento en coreano y sobre ese cuento, 10 artistas hicieron sus obras para presentarlas en la Bienal de Busan, que se inaugura mañana. Entonces, va a ser particular esperando la respuesta de los lectores, que ya me llega un poco más fluida a través de Instagram y esas cosas. Algunas personas me escriben, pero también va a ser interesante cómo artistas coreanos reinterpretan un cuento que escribí. Puedo hacer una pregunta, Andrés, porque me muero la curiosidad. O sea, ¿cómo fuera de Corea hay como una especie de revuelo coreano del sur con la película esa de Parásitos y con este escritor, con este filósofo Byung-Chul Han? Es decir, lo que se ve un poco pues, a través de eso es una sociedad y una cultura muy rica. Pues porque supongo que estos serán como las puntas del iceberg, pero debe haber mucho, bueno, en realidad el filósofo se crió en Alemania, pero digamos que pues, ese es su origen. Cuéntanos un poco de la cultura coreana, de la literatura coreana, recomiéndanos algo, o sea, cómo es la vida. Muy interesante lo que dices de que no hay presentaciones de libros. Cuéntanos un poco sobre ese mundo, el mundo cultural allá. Claro, yo no estoy muy habituado, digamos, si viviera en Colombia tendría, o incluso en España tendría estaría inmerso en un mundo literario un poco más movido. Pero, claro, yo he tenido acceso a través de mi trabajo, porque yo trabajo en un instituto de traducción literaria fomentado por el gobierno, que forma traductores y que se encarga de dar becas para hacer traducciones. Entonces he tenido acceso, como digamos, acceso de primera mano a los libros que se traducen del coreano al español. Creo que en el diario nombro, y aún me sostengo, el único escritor que me ha interesado profundamente se llama Kim Sung-ok, pero es un escritor de los años 60. Claro, está la barrera de la traducción, y que yo no he tenido acceso a otro tipo de escritores. Quizás me estoy perdiendo muchas lecturas, obviamente, pero ese lector de los años 60, ese escritor de los años 60, me parece de primera fila, por ejemplo. Claro, a partir de un premio importante que se ganó Han Kang, que es una escritora coreana con La Vegetariana, muchas personas empezaron a interesarse, pero a mí particularmente no me gustó mucho ese libro. Pero ¿cuál es el clic con esa literatura? Me gustaría de pronto un poco como conocer también cuál es esa literatura, digamos, a la que nosotros no tenemos acceso por una barrera de idioma también. ¿Cuál es, digamos, la diferencia literaria entre los contenidos que ustedes hacen y esos libros a los que usted está haciendo referencia, esos autores específicamente? Claro, es una pregunta muy complicada de responder, pero te puedo responder por otro lado, y es por qué no me han gustado ciertos autores. Y son autores, digamos, son autores más o menos de la década del 70, 80, incluso hasta los 90, donde se veía un poco la carga ideológica en sus textos.
novelas casi de ideas, pero muy cargadas. La figura del escritor durante mucho tiempo en Corea se ha configurado alrededor de una especie de guía moral. Y de alguna manera los escritores debían plasmar eso en sus obras, debían ser como una especie de guía moral o de señalar problemas de la sociedad, pero tal y como yo lo interpreto sus libros, ha sido muy esquemática esa forma de trabajar. Ahora, después de los años 90, cuando ocurren muchas cosas en Corea, se acaba la dictadura, después el país despega económicamente, pero se quiebra en el 97 y ahora después ha resurgido también. Claro, todos esos movimientos se han visto reflejados en una literatura un poco, pues, no, muchísimo más viva. Pero es una cosa, es una cuestión personal, digamos, que no me han gustado esos libros, pero sí tienen una importancia y tienen lectores. La Vegetariana tuvo muchísimos lectores, incluso en Latinoamérica. Una cosa, por ejemplo, que yo les he preguntado a los escritores coreanos en las charlas que me han invitado y algunas conferencias que pues sí he ido, es que, por ejemplo, no he encontrado una novela sobre la guerra de Corea, que obviamente es uno de los grandes temas de muchas obras, donde se desliza el humor. Claro, es una cosa muy complicada juntar un tema tan doloroso como la guerra con el humor, pero también es cierto, y esa es mi pregunta, claro, precisamente la violencia y la guerra crea situaciones tan absurdas que inevitablemente el humor aparece. Y simplemente mi pregunta es pensando como en obras como, por ejemplo, Catch-22 de Joseph Heller en Estados Unidos e incluso otras obras europeas, El soldado Yaroslav, creo que se llama, no me acuerdo ahora, perdón el nombre. Y los escritores coreanos no se atreven aún a abordar la guerra desde esa perspectiva, por ejemplo. Me lo han dejado muy claro, es casi un tabú. Esa puede ser una de las diferencias al concebir la literatura. Yo personalmente abordaría la guerra tratando de insertar esas situaciones absurdas, pero claro, es algo de parte de lo que yo quisiera hacer y no de lo que ellos han vivido como coreanos. Pero fíjate, Andrés, si me permites un comentario, yo he visto que eso es muy común en la literatura asiática, como la falta de humor. Hay como una actitud un poco reverencial hacia el hecho de escribir y de ser escritor, y entonces un poco lo que tú dices, que tiene que ser como una guía moral, o entonces un retrato del dolor. En la literatura, yo pues, en los viajes que he hecho por Asia, aquí pues no he estado tanto como tú, pero he viajado, siempre he visto como eso, como una especie como de solemnidad muy grande, o una gigantesca ingenuidad también en autores que de pronto se entusiasman por temas que, bueno, pues culturalmente, pues diferencias de cultura, tal vez a uno le parezcan de pronto pues, temas un poco irrelevantes, pero sobre todo la falta de humor, eso fíjate que yo no lo había nunca comprendido, ahora que lo dices, es algo que yo pues, he visto pues, en autores, yo he buscado autores de Indonesia, autores de Tailandia, autores chinos en general, aunque la literatura china es un poco más rica, y el humor parece que no tiene lugar en la literatura, a lo mejor tiene que ver con Me llama la atención si quizá ese tema de humor es solo algo que esté, digamos, sea evidente en el tema de la escritura asiática o si es algo que se vive en la cultura del día a día. Digamos, es quizá un espejo de la cultura como tal. No, los coreanos también hacen chistes, digamos. No me refiero, obviamente, claramente, pero pues me refiero, pero son si tú como tan ves una película joviales. Sí, bueno, los coreanos son muy diferentes y yo mismo fui el primer sorprendido cuando llegué, porque tampoco tenía idea. Son muy diferentes a los japoneses, por ejemplo, a pesar de ser vecinos naturales. Eh,
quizás menos desabrochados que los chinos de alguna película como Parásitos. El humor la película está atravesada por un humor muy particular. Eh, a veces ese humor y a mí me desconcertaba y ahora puede estar cambiando la visión. A veces ese humor era al principio muy físico, digamos, en las películas, como un slapstick, como golpes de las películas mudas o algo así. Ahora estoy comprendiendo un poco mejor el origen de ese tipo de humor, pero sí, los coreanos también se ríen, digamos. Y iba a decir que hay un escritor norteamericano de viajes que me gusta mucho, que se llama Paul Theroux, que dice, hablando de esto, dice los chinos, claro, estas son estas generalizaciones que son por lo general muy absurdas, pero esta tiene cierta gracia porque dice los chinos se ríen mucho, pero casi nunca se ríen de cosas graciosas. Dice. Bueno, pero también tiene mucho que ver con el tipo de humor, porque, por ejemplo, cuando vimos el humor de los estadounidenses, no siempre para los latinos es el humor pues más chistoso, valga la redundancia, pero muchas veces cuando vimos esos chistes quedamos como, ¿por qué se ríen de eso? Tiene quizá también mucho que ver con ese tema. Pero ya se nos está acabando el programa. Me gustaría un poco también aprovechar esta oportunidad para que ustedes le envíen un mensaje a esa población latinoamericana y de Colombia, en donde la cultura de la lectura no ha sido algo con lo que hemos crecido con tanta disciplina como sí pasa en Europa y Estados Unidos. No conozco específicamente, digamos, la cultura de lectura de Asia, pero sí me gustaría que ustedes como escritores también un poco como que envíen ese mensaje a nuestra población y entiendan por qué la importancia de leer y también de disfrutar los buenos contenidos que ustedes tienen, porque a los dos he tenido la oportunidad de leerlos. Andrés, si quisiera comenzar. Eh, claro, en este momento quizás es más fácil que lo entienda un chico o una chica que empieza a leer o que tiene curiosidad, y es simplemente a través de mi experiencia personal, y es que solo a través de los libros yo pude escapar, digamos, de mi propia habitación cuando era joven y podía moverme a lugares imaginarios y podía imaginar otras vidas, y eso enriqueció mi propia vida. Y ahora, justamente en este momento tan complicado de encierro para todos, pues la lectura tiene ese valor social aún con más fuerza, puede crecer dentro de las vidas de los que se acercan a los libros y no tanto a las pantallas, digamos. Santiago, sus libros incluyen mucho también de sus experiencias en diferentes países. Eso que decía Andrés, de poder salir un poco de esa habitación y viajar a diferentes partes del mundo, sin duda es una de esas experiencias que usted imprime en medio de sus libros. Cómo, digamos, si podemos también apoyar ese mensaje, y lo digo también desde una experiencia personal. Para mí fue difícil comenzar a crear esa cultura de lectura. No es algo con lo que hubiéramos crecido con tanta disciplina como en otros países. ¿Cómo podrían quizá trabajar estas nuevas generaciones en no enfocarse solamente en redes sociales y en lo que está en inmediato, sino poder ampliar un poco más el conocimiento de la lectura? Bueno, a mí me parece que yo estoy, pues, como dice Andrés, es decir, si la gente no lee en una situación como esta de pandemia, de encierro, pues realmente no sé cuándo va a leer. Eh, yo pienso que la lectura es una de las formas más extraordinarias de enriquecimiento personal, de libertad, de diversión. Es decir, al interior de la lectura yo encuentro casi todo lo que me gusta en la vida. Eh, Me parece curioso que haya gente que se prive de eso voluntariamente, pero también he visto que hay como unos ritmos y unas velocidades y que hoy mucha gente joven ya como que no tiene tal vez las redes sociales y todas estas otras cosas modernas, los han, los han como metido dentro de un tempo, un ritmo que es muchísimo más veloz, muchísimo más. Entonces muchas veces no se soportan una serie digamos, porque las novelas, el ritmo es algo que va más lento, entonces no se soportan. Yo veo que, bueno, mi hijo que tiene 13 años no se soporta una canción completa, ¿no es cierto? Él a mitad de una canción ya quiere oír otra,
y después en realidad lo que él quiere es oír 20 segundos o 30 segundos de cada canción. Entonces, claro, bueno, él lee porque está en un contexto de gente que lee, pero yo veo esto con los amigos de él y con la gente más, y digo, pero caramba, esta generación, ¿sí será que va a leer La montaña mágica de Thomas Mann? ¿Sí será que van a leer, pues no sé, las obras de Balzac? No sé, bueno, en fin, cada generación tomará sus decisiones. A mí me parece realmente casi que pues una especie de autolesionamiento el no leer, el no disfrutar de ese mundo que es tan maravilloso y tan asequible a todo el mundo. Eh, y que, bueno, insisto, en esta época de pandemia, pues se hace mucho más urgente la compañía de un libro. Sin embargo, para eso se necesita pues tener también un poco de cultura y un poco de, digamos, de costumbre al silencio, porque recuerden también que la lectura es considerada por mucha gente una especie como de reflejo antisocial, ¿verdad? Es un poco agresiva también. Hay contextos en donde leer es un poco agresivo con los demás. Ah, ¿cómo así? ¿No quieres hablar conmigo? Entonces hay que saber buscar también los momentos, pero bueno, para mí por lo menos, por supuesto, pues es incomprensible que la gente no lea. Supongo que están leyendo. Tengo entendido que sí, creo que los libros no cayeron, o sea, hubo, pues todo quebró, todas las empresas quebraron, todo. Creo que las librerías, sobre todo las editoriales, lograron sostenerse un poco. Pero bueno, eso tampoco... Bueno, y aparte de eso, por la existencia de estos aparaticos, este Kindle, que es, digamos, una herramienta que últimamente se ha puesto mucho de moda y en donde ahora podemos comenzar también a leer los libros. Así que, digamos, crear la cultura puede tomar tiempo o para algunos puede ser muy sencillo, pero siempre es importante que le demos un intento. Al parecer, estas 50 minutos, esta hora nos quedó corta para conocer más a profundidad de estos dos escritores colombianos que tienen una perspectiva de mundo y que sin duda tienen muchísimas historias súper interesantes para contar. Por ahora, lo que tenemos en la mano son sus libros, recomendadísimos los dos escritores para que los lean. Santiago, muchas gracias por acompañarnos en este programa de Conversaciones en Casa. Muchas gracias, Laura. Y gracias, Andrés, por la compañía. Andrés, muchas gracias y que tenga un feliz día, porque usted está en un horario completamente diferente. Además, muchas gracias por levantarse temprano. Yo voy a desayunar apenas. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, a todos ustedes recuerden que todos los lunes a las 8 de la noche tenemos una cita aquí en Conversaciones en Casa, una mirada global para que sepamos qué es lo que está pasando en el mundo, esos temas de interés que nos gustaría ahondar un poco. Vamos a tener conversaciones sobre temas de naturaleza, vamos a estar hablando sobre diferentes temas bastante interesantes que sin duda ustedes quisieran conocer más de cerca. Así que por favor sigan conectados con nosotros todos los lunes 8 de la noche aquí en Canal Capital.